Muy buenas tardes, queridos video auditores. Estamos en otro programa más del Hub ProPyme, este programa que incentiva el emprendimiento, los negocios y también conocer más cómo está nuestro mundo y también cómo eso implica una real importancia a todo lo que tiene que ver con hacer negocios y el emprendimiento. Y bueno, hemos llegado al capítulo 200. Increíble, no puedo creerlo. Capítulo 200 de esta aventura. Y bueno, vamos a hacerlo junto a nuestro querido amigo don Raúl Romero. Pero antes, para los que no te conocen, preséntate por favor, Raúl. Bueno, muchísimas gracias, muy querido Juan, porque la verdad es que 200 capítulos, ya conversábamos de una suerte de cambio de folio, vendrían siendo fácilmente 20 capítulos que hemos sostenido. Y claro, te agradezco la deferencia que me pueda presentar. En primer lugar, mi nombre es Raúl Jesús Romero Goenaga, yo soy abogado, eso desde ya supone licenciado en Ciencias Jurídicas, pero tengo un máster en Economía y Administración y un doctorado en Derecho. Y soy docente también académico universitario en muchas facultades de Derecho, de Ingeniería, en Santiago y también en regiones, en pre y posgrado. Dirijo un estudio jurídico dedicado a todo lo que es el derecho de la empresa, o sea, constitución de ellas, el seguimiento en todas sus áreas laborales, tributarias, comerciales, y también en los últimos momentos cuando ya estas terminan. A su vez, tengo bastante otro que hacer. Siempre me dicen, por favor, recuerda y manda un saludo a tu compañía de reserva del ejército, así que lo vamos a hacer hoy día para ponerla en forma. Pero también hay varias instituciones culturales, patrimoniales, históricas, que integro incluso como director. Así que, dicho eso, a tu entera disposición, Juan, para lo que estimes que nos convoque hoy día. Así es. Un saludo a todos ellos, a todos los que te acompañan, que tus camaradas en todas esas asociaciones que tú con las cuales ayudas y beneficias a nuestro país. Así que un gran saludo y bueno, también a nuestra comunidad del Hub de Negocio de Chile y también a Chile Gourmet. Bueno, estamos en un capítulo especial, Raúl, como te comenté, estamos en el capítulo 200. Es una aventura, imagínate haber hecho 200 capítulos y bueno, aquí yo estoy con una copita para que después hagamos un pequeño brindis. Pero, bueno, nos convoca como siempre ver la geopolítica y también nuestro país y cómo está en cuanto a hacer negocio. Y bueno, todo lo que ha pasado también en estos 3 meses. Entonces vamos a hablar de ese tema. Bueno, le damos muchas gracias a los que nos han acompañado, a los que nos apoyan, a Hub de Negocios de Chile, Chile Gourmet, a Sexma AG, Star and Green y muchas colaboradores ahí que permiten poder realizar este programa. Entonces, Raúl, ¿te parece que podamos hacer el análisis? Primero partamos por el mundo. ¿Cómo está la geopolítica del mundo? Bueno, muchísimas gracias. Contextualicemos para quienes eventualmente recién hoy conozcan este programa y nuestro hub empresarial, que prácticamente nosotros de manera trimestral vamos monitoreando el avance y el estado de cosas que lo hemos dividido en el resto del mundo y el caso chileno. Y siempre hemos dado a entender que lo estrictamente económico se condice con situaciones foráneas, externas, que últimamente han sido de aquellas que más incertidumbre han generado. Y recordemos, por favor, que al empresario la incertidumbre no le gusta mucho. Al contrario, quisiera que las cosas tuvieran mayor certidumbre, por ejemplo, para invertir. De tal manera de que si nos vamos al ámbito externo, lo del resto del mundo, como yo digo, vamos a notar que efectivamente desde comienzos de año, en este último trimestre, efectivamente la incertidumbre mundial aumentó. Y eso es por razones geopolíticas. Primero vamos a aclarar que el concepto geopolítica es una ciencia social que tiene que ver con el desenvolvimiento de los Estados-naciones y cómo estos van aumentando sus áreas de influencia, y por eso decimos que a veces hay competencia directa entre tales y cuales potencias, por ejemplo, y visto así, efectivamente hay una que está muy candente, porque todavía sigue siendo una competencia directa entre los Estados Unidos de América, la potencia hegemónica desde a lo menos 1989 y 1990, en que se produce la caída de los socialismos reales en Europa, con la gráfica de la caída del muro de Berlín y la consiguiente unificación de Alemania,
en donde ya dejó de competir con los Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero han pasado prácticamente 35 años y más, y tenemos una competencia cada vez más directa entre China, que justifica en buena medida harto tipo de resoluciones que tomaron los Estados Unidos para abreviar, digamos, esa amenaza potencial. En ese contexto, recordemos que en la primera semana de enero se produjo la invasión norteamericana a Venezuela para sacar de ahí a su presidente. Hoy día lo tienen enjuiciado en los tribunales de Nueva York, pero el resultado práctico de eso es que el país con mayores reservas de hidrocarburos del mundo, Venezuela, hoy día es un estado satélite de la administración norteamericana. Y nótese que pasaron algunos meses y finalmente vino una guerra de una coalición entre el mismo Estados Unidos e Israel en contra de Irán, pero también de otros países aliados. Así que no es solamente un conflicto entre un país y otro, sino que entre un grupo de países y otro grupo. El punto es que este último conflicto ha gatillado internacionalmente el aumento en el precio precisamente de los hidrocarburos. Y uno podría leer entre líneas que lo que ocurrió entonces en Venezuela en buena medida fue un aprovisionamiento ex ante del suficiente combustible que pudiera faltar después. Cómo se van concatenando los sucesos, ¿te das cuenta? Y hoy día, producto puntualmente de un estrechamiento de la cadena logística y de la productiva en general, radicada, si uno la puede visualizar, en el llamado estrecho de Hormuz, pero no solamente ahí, sino que en varios otros pasos estratégicos, como el Cabo Buena Esperanza, o por el norte, por el Mar Ártico, es que en definitiva estamos volviendo a estrechar, reitero, las llamadas cadenas logísticas. Fíjate, Juan, que la última vez que vivimos una situación así fue a propósito de la pandemia. ¿Te acuerdas tú que el comercio mundial se congeló? Quedaron en muchas bahías de muchos puertos del mundo contenedores, con buques contenedores ahí. Ahí se suprimió por un buen rato la cadena logística y costó recuperar la movilidad de todo ello. Pues bien, hoy día algo parecido a una escala menor está ocurriendo porque por el llamado estrecho de Hormuz transita muchísimo del transporte mundial, pero no solo de hidrocarburos, léase petróleo, sino que, por ejemplo, abonos para la agricultura. Eso da para pensar que debiera haber no solamente un encarecimiento de los hidrocarburos, lo cual supone el petróleo cuando después se refina, también las parafinas, el queroseno, sino que también de los alimentos. Pues bien, en el caso chileno eso repercutió, como lo vamos a analizar un ratito más, pero lo claro es que hay una incertidumbre mayor que ha llevado las cosas, que el precio del petróleo ronde los $100, que es un precio por barril muy alto, y que las inflaciones a nivel mundial, consiguientemente el costo de la vida, también. Pero estas cuestiones geopolíticas, uno tiene que saber darse cuenta que deberían estar basadas en pensamientos muy racionales de estrategia a seguir. Eso no es para nada descartable, pero también es cierto que hay veces que estas cosas se van, digamos, se desbocan, y son países con armamento nuclear, al menos el caso norteamericano, el caso Israel, de los que están ahí. De tal manera de que si tú me preguntas derechamente qué ha ocurrido desde el punto de vista externo, es que ha aumentado en el primer semestre la incertidumbre, y eso está generando que los mayores inversores en el planeta estén cada vez pensando en nuevos lugares para invertir, pero a veces eso trae aparejado en las economías que se resienten por estas salidas de capitales, por ejemplo, recesiones. Y estamos notando que se está ralentizando el crecimiento mundial, por lo menos en un punto. Eso, para que la gente lo entienda fácil, significa crecer menos rápido, salir más lento de cualquier nivel de pobreza y, como país cualquiera, desarrollarse todavía más lento. Así que la incertidumbre es lo que aumentó, pero aumentó por conflictos bélicos, basado en intereses geopolíticos, estimado Juan. Así es, la incertidumbre está muy fuerte y bueno, después vamos a hacer algunas preguntas pequeñas para que nos des tu opinión sobre ciertos temas. Bueno, entre ellos, la llegada del hombre alrededor de la luna, que también fue sorprendente y maravilloso también porque tuvimos imágenes espectaculares. Pero ahora hablemos un poquito de nuestro país
Y bueno, Ya. quedamos con la constitución de un nuevo gobierno. Y ahí se ha hablado y justamente da el título a nuestro programa, realmente cómo va la reconstrucción de Chile. Pero ¿te parece que antes podamos saludar a nuestros amigos que nos permiten poder realizar este programa, como es Regalos y Más Claro que Chile? sí. Si tú necesitas regalo para empresas o personas, ubícanos ahí en Instagram como Regalos y Más Chile o también en la web remaxnew.web.app. Y también vamos a saludar a nuestro aliado de tecnología que permiten poder hacer todo esto, que es I+D Latam, Tecnología e Inteligencia Artificial. Si necesitas algún proyecto de desarrollo web, inteligencia artificial, o necesitas también que te vean tu ciberseguridad como empresa, ubícanos ahí en imasdelatamcl.web.app. Bueno, querido Raúl, entonces ahora lleguemos a nuestro querido Chile. ¿Cómo va entonces la reconstrucción? Y bueno, también este gobierno y bueno, y todo lo que quedó del gobierno pasado. Así que te dejamos ahí que nos comentes. Bueno, lo que recién conversábamos del resto del mundo y que incide, ya anticipamos, en lo que acontece en Chile, por vía de comercio exterior, léase importaciones, exportaciones, pero también por vía de inversión extranjera en Chile, efectivamente ha trastocado de una manera importante las expectativas de lo que pudiéramos haber tenido de lo que figurativamente podríamos llamar reconstrucción y que literalmente también la podemos entender, porque hay que reconstruir materialmente varios lugares todavía. Recordemos que al inicio de este gobierno y en el área del Ministerio de la Vivienda, con el ministro Poduje, se ha puesto un especial énfasis en reconstrucciones materiales literales. Me refiero a Viña del Mar, producto de sus 2 tandas de incendios generalizados que tuvo, y obviamente lo que es el sur de Chile. Pero vamos entonces paso a paso. Cuando terminó el otro gobierno, se preveía una estrechez de caja, o sea, de liquidez para el gobierno central, que con las auditorías que han empezado a comenzar, e independientemente quizás de algunos errores comunicacionales, como hablar de quiebra del gobierno, que obviamente eso se corrigió, evidentemente el gobierno actual se encuentra en una situación de menor capacidad de financiamiento, pero también de endeudamiento, porque ya decimos que las condiciones externas que aumentan las tasas de interés llevan las cosas a que tampoco sea tan fácil en préstitos. Ahora bien, al día de hoy, el Fondo Monetario Internacional, afortunadamente, no ha cambiado tanto la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto chileno, que recordemos que esto del Producto Interno Bruto es uno de los principales indicadores macroeconómicos de cómo funciona una economía y particularmente su política económica gubernamental, siendo los otros lo de la inflación, que la estamos acotando y si bien pudiera subir ligeramente, me explico, si el rango meta del Banco Central anualizado es 3%, pudiera ser de que producto de todo este shock petrolero lleguemos a 4%. Y ya decía que en lo que dice en relación con el Producto Interno Bruto, los indicadores hoy día, precisamente publicados por el Fondo Monetario Internacional, mantienen el rango de crecimiento del orden del 2,5 anual. Quiero aclarar que el promedio que hoy día se ve por los economistas y los organismos internacionales, que Chile podría crecer en todo el 2026, igual sigue siendo menos que la tendencia mundial. Ya lo era al inicio de este gobierno. Si bien es cierto, había algo palpable en el ambiente cuando comenzó, el estado de ánimo. Se preveía más óptimo. Incluso al comienzo, las expectativas de los consumidores, y no solamente los empresarios, iban al alza. Sin embargo, más allá de que todavía tenemos relativamente acotada la inflación al rango anual del 3, aunque pudiera ser más bien 4 al final del año, y más allá de que el crecimiento se termine pareciendo a la expectativa original, 2 y tanto % anualizado, y con el matiz de que igual es menos que el resto del mundo lo que crece, seguimos teniendo una complicación importante en el desempleo. Esa tendencia de aumento del desempleo, pero también del precario y el informal, y particularmente afectando a mujeres
jóvenes y menos calificadas, sigue ahí aumentando. Pero también pasa que tuvimos un cambio en las expectativas de los consumidores particularmente y tangencialmente los empresarios. Me explico. Si al cambio de gobierno había, quizás producto de que del orden del 60% de los electores votaron por el actual gobierno, había, y obviamente ganaron, y había un cambio de optimismo, de mayor optimismo precisamente, es precisamente lo que ocurrió con el shock del petróleo traído a Chile, que mostró una baja de la popularidad del gobierno y eso de inmediato repercutió en el optimismo. Me explico. Yo creo que buena parte de los televidentes y auditores tienen claro que hace 2 semanas se produjeron anuncios del Ministerio de Hacienda de no emplear un cierto fondo, cuya sigla o acrónimo es MEPCO, para paliar el aumento de los combustibles internacionalmente. Y a todo esto, más allá que nosotros buenamente le compramos más bien a Argentina y no lo traemos desde Irán, ni tampoco lo traemos de Estados Unidos. Pero sin embargo, los precios tienden a equipararse al final de cuentas. Y por eso es que nos terminan afectando. Bueno, eso generó de inmediato un cambio en la expectativa de los consumidores, pero también un cambio en la aprobación al gobierno. Evidentemente, sin que hagamos un análisis así político partidario, pero pareciera ver un cierto consenso en que más allá de lo correcto de la medida técnica, la empatía, la suerte de inteligencia emocional para comunicar gentilmente la situación y eventualmente ir pausándola habría sido aún mejor. Y esto incluso lo dicen partidarios economistas del mismo gobierno. Por lo tanto, esta medida tan drástica es posible que le haya restado al actual gobierno margen de maniobra para otras cuestiones de política económica que va a tener que hacer, porque ahora con mayor razón se va a discutir si vale la pena discutir los impuestos a la renta corporativa, que es parte también del programa. Y toda esta llamada reconstrucción, ya la más material, pasa porque tengamos mayor liquidez, que es uno de los propósitos, entre otros, de estas reformas tributarias que se podrían hacer o esta atracción a mayor capital de inversión extranjera en Chile. Ahora, quiero terminar un poquito la idea con que pareciera ser que hay una serie de errores no forzados del gobierno y no solo en política económica, que han ido enrareciendo un poquito también el estado de ánimo de la gente, porque, lo vuelvo a decir, el tremendo apoyo que había al comienzo era el gran aval para que el Congreso le aprobara al gobierno su paquete de medidas de reconstrucción, unas más figurativas y unas más literales. Cuando el gobierno baja, los congresistas normalmente responden a ese estado de ánimo de los votantes. Y por eso pienso que se puede hacer difícil que el gobierno apruebe los paquetes de medidas de reconstrucción, reitero, en términos muy materiales, pero también en términos más figurativos, porque hay bastantes cosas que reconstruir en el país, entre comillas. Por ejemplo, la mayor seguridad, que también resta certidumbre, certeza jurídica en todo sentido. Y aquí, ya solo para terminar esta sección, mira que se nos coló, Juan, otro tema un poco extraño para lo que podríamos haber previsto, la inseguridad en la educación, en los colegios. Me refiero a inseguridad de que pueden haber no solo bullying, sino que puede haber homicidios, y ya los ha habido, pero también esta cuestión escaló a la inseguridad al interior de los campos universitarios. Entonces, para resumir, ¿cómo va la reconstrucción? Yo creo que muchísimo más lenta de lo que la gente quiere y con visos de una mayor incertidumbre acerca de la capacidad de gestión de los operadores que vienen al caso. Quizás el ministro de la Vivienda se muestra todavía muy popular, muy eficiente, pero es parte de un equipo gubernamental. Y yo creo que el ministro de Hacienda va a tener dificultades para aprobar sus medidas en el Congreso, precisamente porque ahí está la mayor baja de popularidad y los congresistas normalmente responden a esos estados de ánimo. ¿Qué decir de seguridad? Quizás educación. También creo que estamos haciendo agua mucho antes de tiempo. Eso, querido Juan.
Parece que no nos ha ido muy bien en el comienzo del partido, pero bueno, siempre mantenemos una actitud optimista. Pero ahora, bueno, una pregunta, bueno, muchas gracias por el análisis geopolítico de Chile y el mundo, pero vamos un poquito a bueno, te quiero felicitar porque, bueno, si los auditores que nos siguen, tú comentaste esa alerta de los tecnócratas que eran los nuevos ministros. Creo que ahí están cayendo en eso, pues, poca mano política y mucho justamente saber mucho de negocio, pero poca mano política. Y lo advertiste, así que te felicito. Pero antes de eso, Bueno, muchas gracias. vamos entonces, ¿cómo crees tú que este panorama que está muy enrarecido en el país, va a afectar a los negocios y a las pymes? Porque yo lo que veo más que se abran nuevas oportunidades en cuanto a fondos, todo, veo como que se están cerrando oportunidades. No sé si es tu opinión, Raúl. Sí. Bueno, aquí es evidente que más que otros episodios recientes, lo externo influye dramáticamente en lo que podamos hacer en lo interno. Lo voy a explicar de mejor manera. Es que si la guerra en el Golfo Pérsico dura un poquito más nomás, el precio del petróleo se dispara, las inflaciones aumentan, el costo de la vida se hace insostenible para muchos grupos humanos, la corrida de inversiones en ciertos países se torna volátil y uno diría, a ver, ¿y eso cómo puede impactar al chileno? Lo que pasa es que a nosotros se nos encarecería el costo de la vida, el IPC aumentaría, porque el costo de los combustibles, al final de cuentas, redundan en un aumento en el precio de los alimentos, por ejemplo, pero ¿de un cuánto hay? O sea, los dividendos hipotecarios, las rentas de arrendamiento, el costo del pasaje de transporte. De hecho, los camioneros han estado diciendo hace un buen rato que ellos en cualquier minuto podrían incluso paralizar, y eso no puede ocurrir en un gobierno que lleva un mes y va para los 2 meses. Ahora, el problema es que si uno le presta atención a lo que gatilló este shock, es una guerra iniciada por una coalición norteamericana, particularmente, pero israelita también. Y el punto cuál es, que en los Estados Unidos esto está generando una baja en la popularidad de su presidente, Donald Trump, pero si uno se pudiera preguntar, ¿y cuánto resiste Donald Trump la baja de la encuesta? La resiste hasta justo antes de las elecciones que llaman de medio tiempo en los Estados Unidos de Norteamérica, que es en noviembre. Probablemente uno podría entonces decir, entonces podríamos estar en guerra hasta octubre, porque si él busca una salida, no le va a ir tan mal en la elección de noviembre. Bueno, seamos un poquito más realistas, no puede terminar una semana antes de las elecciones porque ahí ya el voto está decidido. Pero imagínate que el conflicto ya dura hasta julio, agosto. Los entendidos que uno estudia coinciden en que para que haya un colapso de la economía global, desde el punto de vista de las inversiones, etcétera, pero que nos redunde a nosotros en términos ya domésticamente, la guerra no puede pasar de julio. No puede pasar de julio, porque no resisten las economías alzas del petróleo a ese momento, con la estrechez logística de que estamos hablando. Y el problema es que estamos en abril, o sea, todavía tenemos 3 meses. El óptimo es que este conflicto hubiera terminado ahora, en abril, pero ya estamos como para pasar a mayo. Entonces, aquí están quedando solamente 2 escenarios. El mejor escenario, el óptimo, es que esto prácticamente termine en lo que resta todavía de abril y termine. Y salga Estados Unidos de ahí de una manera bastante honrosa y podamos decir que va a bajar de nuevo el precio del petróleo, va a bajar un poco más el precio del dólar y el encarecimiento del costo de la vida de alguna manera no va a pasar en 12 meses
de 3 a 4%, ya. Pero, y claro, en ese contexto va a haber inversiones, reinversiones, pero vamos a andar lentito. Pero hay un riesgo, que eso hay que saber decírselo a la gente, como para que sea ordenadita en sus dineros. Y en cuanto a los empresarios, y particularmente los de un hub como el nuestro, que son microempresarios o pymes, todavía más eficientes, porque el mal escenario es que esto se aproxime a junio, a julio, y recién ahí finalice eventualmente. Reitero, ese es un mal escenario para la economía mundial, porque la economía norteamericana particularmente tiene un déficit muy alto, hace mucho rato, es una suerte de burbuja gigante, pero en vista que es el gran emisor de la divisa mundial de pagos, que es el dólar norteamericano, resulta que al final de cuentas, como que le conviene que el dólar se encarezca, porque se lo van a depositar al mismo, porque las tasas de interés allá, digamos, son atractivas, pero si hay un ambiente de incertidumbre, los entendidos dicen que la economía como sistema puede colapsar y pueden venir más bien periodos de depresiones, que ya es una cosa muy difícil salir de ahí. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿y habrá oportunidades de negocio para nuestros pymes y microempresarios? Solo en la medida que sean muy ordenados, muy disciplinados, y eso en términos empresariales se llama ser eficiente. Y mira lo que te quiero llevar. El ser eficiente hoy día prácticamente supone ser muy innovador y adaptar y adoptar la inteligencia artificial. El problema que tenemos con ello es que la inteligencia artificial reemplaza recurso humano, que se nos está volviendo caro, que no necesariamente está yendo a la par con la productividad que se necesita. Y yo te decía hace un ratito que el gran problema que tenemos lo tenemos embolsonado en el desempleo. Y esa es una cuestión que hoy día está demorándose cada vez más. La persona que busca hace 12 meses trabajo se está demorando más. Entonces, ya para terminar esta idea, si nuestros socios del hub empresarial son innovadores, aplican tecnología, probablemente inteligencia artificial, van a surfear esta ola, es lo que te quiero decir. Eso es. Muchas gracias por tu opinión, Raúl. La verdad es que, bueno, uno siempre tiene el optimismo, aunque lo que se está escuchando es pesimismo, la verdad. Hay un manto de pesimismo, tanto por esto geopolítico como lo nacional. Entonces, bueno, como siempre, ser resiliente. El emprendedor es resiliente. Está hecho para la resiliencia. De hecho, el camino del emprendimiento se le llama el camino de la muerte, en algunos aspectos, la curva de la muerte. Entonces, estamos preparados para eso. Pero vamos, antes de seguir, vamos a saludar a unos amigos que nos permiten poder realizar este programa, como es Eventos Chocolate, todo para tu evento. Si necesitas de evento o alquiler para eventos, ubícanos ahí en eventoschocolatecl.web.app. Vamos ahora, como hay algunas cositas más que te queremos preguntar, vamos a hacer como una especie de ping-pong. ¿Te acuerdas que en el último capítulo le hicimos un ping-pong? Sí. Así como breve. No, encantado. Vamos a preguntar algunas cosas que ahí he recogido y que quieren preguntarte a alguno de nuestros auditores. Primeramente, ¿qué opinas de la llegada del hombre a la Luna? De manera geopolítica, no la tecnología que nos llevó. A ver, bueno, más allá de que, de todas maneras, desde el punto de vista científico y tecnológico, e independiente que me dijiste que no me enfocara tanto eso, es sorprendente el avance de la tecnología. Así es. Tengo que recordar de que hace 50 años se supone que habíamos llegado y habíamos alunizado. Y antes de esta última visita estrictamente norteamericana, efectivamente sondas chinas también se habían aproximado. Por lo tanto, desde el punto de vista de la tecnología, evidentemente sorprendente, porque ahí tenemos además el recupero de un sinnúmero de cohetería, que son las innovaciones fundamentalmente de SpaceX, y mucha actividad público-privada, te quiero decir. Ahora, desde el punto de vista geopolítico, evidentemente pone a Estados Unidos de América y a China, que también había llegado, como los grandes adalides del desarrollo humano, en el sentido más amplio de la palabra, lo cual remarca aún más la competencia directa que hay entre ellos dos.
Por eso es que hoy día Estados Unidos está pensando ya, ahora vamos a alunizar propiamente tal, vamos a crear una base y de ahí vamos a ir a Marte, porque geopolíticamente esa presencia hace sombra en el resto del planeta para que los demás países tomen posición, porque lo hemos dicho en otro momento, el mundo va para que haya que decidir si tú quieres la visión norteamericana del mundo o lo que proponga China. Nos han querido forzar incluso a que tomemos rápidamente decisiones, cosa que para un país como Chile no es evidentemente deseable. Al contrario, mientras más podamos relacionarnos con todos los países y comerciar con todo el resto del mundo, ideal. Pero eso te podría decir. Yo creo que es fantástico que lo hayamos hecho de nuevo. Eso, bueno, ahí entre medio del cable chino también ahí estaba metido en ese tema. Pero vamos con otra pregunta que te quería hacer. Ya. ¿Qué opinas de que hayan sacado de golpe el MEPCO? ¿Tú crees que fue una buena decisión a nivel estratégico y financiero? No. Lo voy a explicar de esta manera. Partiendo del entendido que efectivamente es época de vaca flaca, creo de que al final de cuentas lo que le corresponde a un gobierno no es ser un tecnócrata, sino que ser político, porque eso es lo que profesionalmente son. Claro. Son políticos. Y resulta que, imagínate, te voy a poner el siguiente ejemplo, lo mismo que el auditor. Si yo fuera, como lo soy, el padre de una familia y viera que vamos a tener que tomar una medida drástica, yo a mi gente la preparo. No le digo de un día para otro se cambia colegio, nos cambiamos de barrio, nos cambiamos de lo que sea de la seguridad social. No es de un día para otro y en frío, sino que los preparo. Incluso más, como se supone que tengo que dar el mejor ejemplo posible de gobernanza, les tendría que decir, mire, pero vamos a agotar los medios, el ingenio, para ver cómo resistimos lo más que se pueda estos subsidios, que igual son caros, igual son ineficientes, igual nos están sobredundando, pero soy el papá, y yo por usted algo haré. Aquí se optó por la medida más fácil, que técnicamente es la correcta. Pero si me estoy dando a entender, un político tiene que contar un relato cariñoso, empático, para pedir después sacrificio, que lo más probable es que va a ser cierto. Lo peor que podía ocurrir es que efectivamente la guerra demorara más en resolverse, como pasó, y ya 2 meses después, o 1 mes después, o 2 semanas después le diré, agoté los medios, no se pudo, ahora vamos. Pero les toqué una campanita unos segundos antes. Tú sabes que hay experimentos sociales, de que si tú a un animalito le toca una campanita unos segundos antes de una corriente eléctrica, él se prepara y tiene menos estrés de que el que no sabe nunca cuándo va a venir. Entonces ahí falló la empatía, la inteligencia emocional del gobierno. Ahora, déjame añadirte que hay un problema que yo creo que es más de fondo, Juan. Es lo comunicacional. Cuando tú dices que hay una cierta emergencia, porque la hay, de reconstrucción hasta figurativa, porque lo hay, tú debes tener a los mejores comunicadores en las áreas de comunicación. Claro. Desde ya los ministerios, secretarías generales de la presidencia, etcétera. Pero fíjate que también en educación y cultura, porque este convencimiento apunta a justamente eso, mejorar los comportamientos que tenemos como compatriotas, y me da la impresión de que tenemos puros gestores culturales, que tenemos puras, digamos, personas muy novatas en la comunicación. Entonces un gobierno tendría que tener ahí los mejores operadores para convencer de lo que está haciendo. Tanto es un disparo a los pies que bajó 15 puntos de popularidad en un día. Uno podrá decir, pero mejor hacer las cosas, claro, mejor hacer las cosas drásticas de comienzo, pero a ese costo. Así es. Así que, creo si que quieres, pasamos a otra pregunta, si tienes por ahí. Es muy genérico, o sea, es muy, todos opinan casi lo mismo. Pero bueno, vamos a otra, que esta es ya predictiva.
Así que a ver si te la juegas. A ver, vamos. ¿Crees tú que la guerra va a terminar en julio? ¿Y cómo va a andar el dólar? Si es que tiene ahí alguna información que nos puedas dar. Ya, a ver. Evidentemente tengo que ser bien sincero. La racionalidad dice que debió haber sido un conflicto rápido, acotado, casi tipo Blitzkrieg de la Segunda Guerra Mundial. Francia en un mes cayó. Pero todo demuestra que Irán se preparó bien para resistir, a tal punto que hemos olvidado que entre enero y febrero hubo una convulsión interna grande en Irán por hacer caer a su gobierno. Nada de eso ha vuelto a ocurrir. Entonces, Irán está en este minuto saliendo a duras penas, pero la pregunta es ¿por qué? Porque entraron a participar la Federación Rusa y China y Corea del Norte, que lo están apuntalando. Uno diría, pero eso no es como muy conspirativo. No, porque si usted ve otros conflictos, por ejemplo, Rusia-Ucrania, ¿quién apuntala a Ucrania? Toda la Unión Europea. Y es evidente, eso lo sabemos. Aquí es igual. Entonces, esto se transformó en una guerra entre dos coaliciones. Entonces, ¿cuál es el punto? Que si Estados Unidos no logra doblar la mano y salir de ahí airoso, en las elecciones de medio tiempo le va a ir mal. Entonces está obligado, una de dos, o a obtener una victoria rotunda, de esas que suponen prácticamente pasarle la aplanadora a Irán, pero eso es muy difícil, porque digámoslo de esta manera, hasta ahora Estados Unidos ha estado en un tipo de batalla que es marítima y aérea. No ha puesto ejércitos terrestres y ahí está en absoluta inferioridad. No hay cómo derrotar de manera convencional, porque cosa distinta es tirar una bomba nuclear, de manera convencional a la Guardia Revolucionaria iraní, que son millones, y los norteamericanos terrestres son centenares de miles nomás. O sea, es una desproporción enorme. Entonces resulta que yo hallo difícil una salida rápida, victoriosa para los Estados Unidos, y lo único que se me ocurre es que va a estirar la cuerda lo más que pueda para tratar, con cierta anticipación a esas elecciones, de mostrar los mejores resultados posibles. Porque si quisiera terminar al día de hoy el conflicto, o sea, me refiero, estamos a día martes, y quisiera él terminar de aquí a fin de mes, tendría que lanzar una bomba nuclear convencional como ya lo hizo en Japón. Porque de otra manera los iraníes no se van a rendir luego. Ellos están pensando en lo mismo que hizo Vietnam, Corea, guerra de desgaste. Sí es. Porque esa es la convencional. Entonces, si tú me dices, si Estados Unidos no tiene la capacidad de decidirse a tirar una bomba nuclear, no va a terminar luego el conflicto. Lo otro es un desgaste, pero yo creo que en guerra de desgaste Estados Unidos no tiene buena experiencia. China y Corea son la muestra más palpable. ¿Te fijas? Así que si tú me preguntas cuánto va a durar esto, entre 1 y 3 meses. Buenísimo. Ojalá. Bueno, sí. Bueno, Raúl, qué gran análisis ha hecho de todos los temas. Agradecemos también ese ping-pong de preguntas. Bueno, hay muchos temas más que nos gustaría considerar, pero bueno, vamos a dejar hasta ahí el análisis. Esperemos que estos 3 meses que siguen puedan ser mucho mejor para Chile y el mundo. Y bueno, estamos en el capítulo 200, así que estamos muy felices de tu apoyo también, que ya han sido muchos capítulos, tu análisis, todo tu entusiasmo con el Hub de Negocios, así que estamos muy felices y agradecidos. Bueno, aquí tengo una copita para poder festejar estos 200. Bueno, yo no te dije para que te prepararas, pero bueno. No te preocupes, si en algún minuto nos vamos a hacer un espacio y vamos a ir a servirnos estamos unos en tintos eso. y unos blancos. Mira, te voy a dar un tips. En el 208 vamos a cumplir 4 años, así que a lo mejor ahí vamos a cumplir 4 años del programa. Así que ahí quizás nos preparamos, o en el 210 si Dios mediante. Así que bueno, Raúl, muchas gracias.
la verdad. Bueno, te quiero contar algunas novedades, que ya nuestro hub tiene un sitio de internet donde la gente puede ver todo nuestro proyecto, puede ver todo lo que queremos hacer por los emprendedores, que es nuestra casa ahora virtual, y es hubdenegocioscl.web.app. Así que ahí pueden ver todo nuestro proyecto, lo que estamos haciendo, nuestras novedades, noticias. Así que los invitamos ahí también a que visiten nuestra casa virtual. Y bueno, para terminar, Raúl, vamos a pedirte, no en esta ocasión que le des unas palabras a los emprendedores, o sea, sí unas palabras, pero ¿qué te ha parecido estos 200, todos estos años de análisis y de hablar de emprendimiento y todo? ¿Qué te ha parecido la experiencia? Y dale también un mensaje a los Bueno, emprendedores de Chile y Sudamérica. ¿Te parece? perfecto. Muchísimas gracias por esa oportunidad. Bueno, en principio, derechamente te digo que me ha parecido estupenda la experiencia de sacar adelante juntos, pero particularmente bajo tu liderazgo, bajo tu dirección, tú eres el motorcito de este hub, justamente eso, una asociación de emprendedores, microempresarios, pymes, que tienen en común ciertas inquietudes, y por eso mismo es que hablamos de un cuanto hay, porque los programas son bastante misceláneos, todos tendientes a ser formativos, porque al final de cuentas el empresario en Chile es hecho normalmente a pulso, más allá de que puedan existir escuelas de negocio, mucho del aprendizaje del empresario es a pulso y entre sus pares. Por lo tanto, esto que tú has hecho de ser un convocante a una suerte de tertulia virtual nos hace bien a todos, porque además va en línea con lo que yo creo que le hace más falta a este país. Educación y cultura en un sentido muy amplio de la palabra. Podemos hablar de educación y cultura política, cívica, pero en este caso, educación y cultura empresarial. Y a las pymes y a los que están recién partiendo es un bálsamo, es como ir a una universidad a cursos especializados en inflación, en empleo, en política económica, en tributación, en innovación, en inteligencia artificial, porque esos son los temas del hub. Así que muy gratamente sorprendido y además honrado de que me hayas considerado para estos análisis que en su minuto lo fueron legales, fueron cada vez abarcando un espectro más amplio, al punto que hemos llegado a unos análisis de coyuntura nacionales e internacionales bastante, digamos, generales, geopolíticos, a una escala no científica, porque si me estuviera escuchando un geopolítico probablemente me diría que tenemos que hacer un análisis todavía más profundo, pero para el perfil de nuestros oyentes y auditores, yo creo que hemos tratado de ser pedagógicos. Y finalmente, en lo que suele ser la manera como normalmente terminamos, yo quiero decirle a quienes nos ven, a quienes nos oyen, como siempre, que soy de la opinión que hay que ser optimista dentro del realismo que uno debe tener cuando toma decisiones económicas, y ese tipo de realismo en el fondo es ponernos en los peores escenarios y sobre esa base de realismo planificar, porque si sale menos arduo va a ser pura utilidad. Ya sabemos que el trimestre que viene podría todavía tener una inflación relativamente alta, podría todavía tener un desempleo todavía alto, podría todavía tener una ralentización del crecimiento, pero si somos innovadores, si somos proactivos, lo más probable es que vamos a ser capaces de hacer las cosas bien. Pero aquí viene la última idea fuerza. Hagámoslo esto juntos. Siempre yo les digo, es como si dijéramos, llegamos aquí juntos y de aquí juntos salimos. Esa es la idea. De aquí juntos salimos como hub, pero también como comunidad de oyentes y auditores que nos ven. Así que sigámonos viendo y evidentemente vamos a llegar a esos capítulos 208, 210 que tú propones. Buenísimo, Raúl, te damos muchas gracias, todo el equipo, por tu apoyo, todo lo que tú nos has aportado, y bueno, a toda la comunidad que está siempre apoyándonos, colaborándonos y también creciendo. Obviamente hemos tenido periodo de pandemia, pero ahí seguimos adelante y esperamos ir aportando cada día más. Bueno, dejamos a todos invitados como siempre para que nos visiten. Saludamos a nuestra comunidad de la Cuarta Región, que ya tiene su Instagram, @hub de negocios Cuarta Región.
También los dejamos invitados a que nos escuchen en Spotify como Hub ProPyme. Tenemos del capítulo 60 en adelante que lo puede escuchar. Y obviamente nuestro canal de YouTube, donde están todos los programas y donde Raúl realmente es un top one ahí con todos sus programas y sus consejos, con toda su fanaticada que lo escucha y aprende con él. Y también dejarle invitado a que visiten nuestro nuevo sitio de internet, hubdenegocioscl.web.app, y también comentarles que, bueno, lo quiero destacar brevemente, que vamos a ser partícipe de una iniciativa muy linda, que de hecho no es en Santiago, que también es muy interesante, que se llama Valpo Hub. ¿Ya? Vamos a ir ahí, van a hablar de innovación en alimentos, pero vamos a estar in situ, vamos a hacer networking para el hub, pero lo interesante es que en regiones se está innovando. Incluso siento que en poco y con pocos recursos y haciendo mucho. Así que ahí vamos a estar presentes porque nos parece una linda iniciativa también, así que lo vamos a estar apoyando. Y bueno, si quieren servicio de tipo legal, pueden comunicarse, perdón, ahí salió Santiago, a ver, para ver si el equipo nos cambia la info. Ahí está el teléfono de Raúl y su compañía, así que los dejamos invitados si tienen alguna asesoría de tipo legal, necesitan servicio, ahí Raúl con todo su equipo está muy disponible. Así que eso, Raúl, un gran saludo, muchas gracias. Feliz 200 capítulos y bueno, esperamos seguir ahí aportando en esta comunidad y agradecemos tu tiempo y tu gran apoyo. Por supuesto, ha sido siempre un gusto y un honor. Así que un abrazo muy fraterno para ti y para todos quienes están con nosotros. Un gran saludo y será hasta la próxima cuando estemos hablando de emprendimiento y negocios. Un gran saludo. Tal cual. Chao, Juan. Adiós a todos. GoArt Estampados logra que sus ideas y sueños se realicen al estamparlos. Realizamos trabajos personalizados a pymes, ilustradores, colegios, empresas y todos quienes deseen manifestar sus sentimientos o marcas en una imagen estampada. Nuestras técnicas son sublimación, transfer y vinilo. Comuníquese con nosotros en @goarte.estampados o al +569 3757 5449. Gracias por apoyarnos y sigan apoyándonos. Capítulo 200. ¿Cómo va la reconstrucción de Chile? Un gran saludo. Una buena taza de café tiene un aroma exquisito y un sabor intenso. Una buena taza de café puede ser chiquitita, mediana o grande. Puede ser azul, verde, amarela o incluso roja. No importa cómo sea, una buena taza de café tiene un café que sí es café. Desde Brasil, el principal productor de café do mundo, viene Cruzeiro, el café que disfrutas en tu taza todos los días. Café Cruzeiro, do Brasil para todos. Somos Regalos y Más Chile. Regalos únicos, especiales y personalizados para personas y empresas. Regala y regálate. www.rimas.cl